Bueno, espero que haya sido el pequeño pisco labis que hemos tenido de vuestro agrado, que hayáis disfrutado de lo que las empresas nos han ofrecido de forma altruista, casi todo producto ecológico. Y bueno, después del estómago lleno, pues vamos a seguir con con otra ponencia. Para mí bastante interesante, he podido hablar con él un poquito y me parece una persona extraordinaria. Y bueno, a continuación empezamos a cambiar el tono de la jornada. Hasta ahora era todo negativo, todo malo. Y es bueno, pues con el título que lleva en su ponencia. Ahora va a ser peor. Ahora va a ser peor. Sí, eso me temo. Lo dice todo, ¿no? Tras las ponencias anteriores que nos han aportado información sobre las consecuencias negativas del uso de herbicidas químicos, la siguiente ponencia pone sobre la mesa que hay otras formas de ver el paisaje urbano y su incidencia en la calidad de nuestra vida y nuestras emociones. Ángel Rubio Tormos es paisajista, es miembro destacado de la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas y de la Asociación Española de Arquitectos Paisajistas también. Es un amante de la naturaleza, lo he podido comprobar hablando con él, y le duelen las actuaciones en las que se ataca o expulsa la naturaleza de nuestro espacio urbano, como si no formara parte de nuestra vida o no la necesitáramos a ella. Pues ya sin más dejo a Ángel con paisaje urbano y emociones. Buenos días. Bueno, como ha dicho mi compañera, soy paisajista, miembro de la Asociación Española de Paisajistas, que es la única asociación de España que representa a los paisajistas, eso hay que dejarlo claro. El paisajismo es una profesión que existe desde hace siglos, pero que, como algunas otras, también muy importantes, no está reconocida oficialmente en España, por cuestiones complejísimas que están entrelazadas e incardinadas unas con otras y que sería imposible en una sola mañana de explicarlas. El caso es que muchos de los problemas que hay que tenemos en el mundo desarrollado y en el que antes se llama tercer mundo, y los problemas que hay en España, muchos empiezan en la ausencia de paisajistas que estén en la administración, que planifiquen, porque en realidad todo es paisaje. El paisaje es donde nosotros habitamos. El paisaje no... La gente no sabe lo que es, la gente cree que un paisaje es una vista que hay en un lugar determinado, que es muy bonita y que es susceptible de fotografiarla. Y cuando te vas de allí, te vas a tu casa, ya no estás en el paisaje. Y eso no es así. El paisaje es todo el ámbito territorial donde uno habita o donde uno no habita, y por donde uno transita y lo que visita cuando va de viaje. Un área industrial es un paisaje, el centro de la Amazonía donde no haya ninguna pista forestal es un paisaje. Pero ahora habría que, bueno, el título y el tema de la disertación no lo puse yo, lo puso la plataforma organizadora, y yo, pues me pareció de perlas, porque por algún lado hay que empezar. Se titula Paisaje urbano y emoción. Mi compañero, el pediatra, cuya disertación me ha encantado, por cierto, ha hablado del amor como fuerza, como uno de los alimentos del hombre. Fuerza, alimento, motor de la vida, una fuerza muy poderosa. Bueno, el amor es una emoción. En este caso sería la emoción más importante, la más poderosa y la más necesaria para la vida. Podríamos definir una emoción como una experiencia vital, que es el resultado de la suma de estímulos físicos y sensoriales. Nosotros vivimos en un mundo físico y sensorial, pero no somos eso solo. El ser humano tiene una dimensión metafísica y espiritual que está por encima, que no es mensurable ni medible científicamente, pero es lo que nos hace humanos. Las emociones se generan, igual que nuestra vida se discurre en el mundo físico. Las emociones se generan ahí por una serie de estímulos que nosotros procesamos, sensaciones que captan nuestros órganos sensoriales y que nuestro cerebro procesa. Hasta ahí todo es científico, físico, tangible, pero la suma
la suma de esas sensaciones, de esos estímulos, de ese procesamiento de nuestro cerebro, la suma no cuadra. El resultado es algo mucho mayor que lo que debería ser la suma de esas sensaciones. Piénsese, por ejemplo, en una orquesta sinfónica. Son una serie de músicos con unos artefactos de madera y de metal que están produciendo unos sonidos que son medibles y mensurables en términos de frecuencia de onda, de intensidad de sonido. Todo pertenece al mundo físico y, sin embargo, el resultado final te emociona. Y eso ya no se puede medir. Ni siquiera podemos saber por qué eso te está emocionando. Solo son sonidos, en teoría. Es muy difícil de explicar. Definición de paisaje. Ya sabemos más o menos, bueno, mejor dicho, seguimos sin saber qué es una emoción, pero hemos tratado de acercarnos. El paisaje, ya he dicho antes que la mayor parte de la gente, cuando no ha recibido formación o no se lo ha planteado nunca, cree que es un lugar bonito, susceptible de hacer una postal con él. No. El paisaje no sabemos tampoco exactamente lo que es, al igual que la emoción, podemos tratar de aproximarnos. El paisaje pertenece al mundo físico, se ubica y se desenvuelve en el medio físico, pero no es eso. El paisaje es un ente metafísico producto de nuestra mente. El paisaje está en nuestro cerebro. Es el resultado de una percepción, como si dijéramos. Una construcción cultural. Es una construcción cultural porque una cultura determinada en cada momento de la historia, un pueblo, percibe su territorio de una forma determinada. Percibe su territorio e interacciona con él. Modifica los ecosistemas. Es lo que se llama antropización. Y no obstante, el paisaje no es ese marco natural ni los cambios que se han hecho a él. El paisaje es la forma en que percibimos el mundo en el que habitamos. Hay un insigne historiador del paisaje que se llama Alain Corbin, que tiene una de las innumerables frases que hay intentando explicar esto, que es metafísico, muy difícil. Es una frase bastante acertada. El paisaje es la manera de sentir y de apreciar el espacio que nos rodea. Todos los sentidos contribuyen a construir las emociones que nos procura. El paisaje sería una emoción, al fin y al cabo. Una emoción, evidentemente, como cada uno lo va a interpretar de una forma, esa emoción puede variar. O sea, un paisaje puede no ser lo mismo para mí que para otra persona. Una persona puede sentirlo, puede emocionarse de forma distinta. Pero el paisaje es eso, una construcción cultural. Y al igual que pasa con cualquier otra emoción, que es una construcción de la mente humana, que parte de hechos del mundo físico, pero cuyo resultado, suma de estímulos y procesamiento, el resultado es algo mucho mayor que lo que en realidad debería ser. Con el paisaje pasa algo igual. La suma de sensaciones que uno tiene al percibir el paisaje se transforman en emociones. Bueno, aquí habría que hacer una puntualización, es algo de lo que muy pocos especialistas hablan, pero evidentemente según el nivel de inteligencia emocional, de formación emocional, de cultura de una persona, esas emociones van a ser más o menos fuertes, o pueden ser tan tenues que nos aboquen al desastre, como pasa en este momento actual en el mundo. La población está siendo, ¿cómo diría?, deseducada. El sistema educativo está deseducando a la gente. Habría que explicar lo que es la educación, claro, no cabríamos nunca. La educación no es meter datos en el cerebro de la gente, la educación es enseñar a la gente a pensar y a razonar. Eso es lo que se está desarticulando por completo. En la guerra que las grandes corporaciones transnacionales mantienen contra los ciudadanos de este planeta, una de sus armas principales es la deseducación total de la población. Y la deseducación es eso, quitarte la capacidad de razonar. Aprender no es recordar, no es meter datos en la cabeza. Aprender es pensar, saber resolver un problema. Ese es el verdadero aprendizaje. Por eso, y como el paisaje es emoción, si una persona no está preparada para emocionarse debidamente, no percibe el paisaje como consecuencia directa.
Por eso, ese desprecio total al paisaje que hay en España y en muchos sitios del mundo. En los países avanzados de nuestro entorno, donde el paisajismo es una profesión que está reconocida, no está la lucha ganada. Es una lucha constante contra los grandes poderes financieros, los grandes poderes de las empresas constructoras, que, como decía el médico hace un rato, ofrecen una resistencia feroz, tenaz. Ellos no dan nunca la batalla por perdida, ellos siguen luchando. Quieren convertir nuestro planeta en una inmensa extensión de adoquín, de hormigón y de asfalto, a toda costa. Bueno, espero haber transmitido un poco la idea de lo que es el paisaje. Realmente es una idea complicada y metafísica, es un concepto cultural, no un lugar físico. Pero claro, ahora después de andarnos por la dimensión metafísica hay que bajar al terreno donde la vida normal se desarrolla la mayor parte del tiempo, el paisaje urbano. Vamos a reducir el ámbito. El paisaje urbano, que es el objeto de la jornada, y ese ámbito urbano es un paisaje tal y como lo percibimos, en mayor o menor medida, y hay que tener en cuenta que ese paisaje urbano, en el momento actual, el concepto de paisaje ha variado a lo largo de la historia como todo. Todos los conceptos van variando según avanza la civilización o retrocede, como queramos verlo. Es un poco como dice el filósofo Zygmunt Bauman, que acuñó el concepto de la modernidad líquida. La modernidad líquida se refiere a que en épocas anteriores todos los conceptos y dogmas eran fijos e inamovibles y uno podía fijarse a ellos y varias generaciones sucesivas podían vivir con esa certeza, pero hoy en día, en esta era postindustrial, ya hemos descubierto que eso no es así, que las certezas fijas no solamente no existen, sino que cuando alguien se empeña, está abocado al desastre, al enfrentamiento, a la confusión. Había un filósofo, no recuerdo el nombre, que dijo: el mundo está como está por culpa de las certezas. Y es cierto. El concepto de paisaje, como cualquier otro concepto, va variando, se tiene que ir adaptando, y en el momento actual en el que la mayor parte de la población humana vive en ciudades, el paisaje urbano tiene una importancia determinante. Es el donde tenemos los problemas de paisajismo más acuciantes. En el medio natural hoy por hoy es mucho más sencillo, no es tan acuciante la necesidad de protegerlo, o sea, de actuar dentro de él por lo menos, sí de acotarlo y protegerlo. Pero en el paisaje urbano es donde se centran los problemas que inquietan a los paisajistas. Y al hilo de ello habría que decir que el paisaje urbano tiene varias dimensiones. Como todo concepto complejo, es poliédrico, tiene muchas facetas, tiene varias dimensiones. Yo diría que tiene 4 principales. La dimensión estética, o su faceta estética. El paisaje nos resulta bello en tanto que obedece a reglas de composición. Eso ha sido así en varias fases de la historia del paisajismo y en otras no. Con respecto a la emoción, la dimensión estética del paisaje provoca emociones de estética. El ser humano, en tanto que es un ser con una dimensión espiritual, necesita sentir una emoción espiritual, algo que le conecte con el más allá, con lo que va más allá del mundo de la vida cotidiana y del mundo tangible de cada día. No solo de pan vive el hombre, necesita algo más. Poesía, la belleza del paisaje. Esa sería la dimensión. Pero la dimensión no es la función. No habría que confundir dimensión con función. La función principal del paisaje urbano no es la función estética. Es una de sus facetas, importante. Pero no, como si dijéramos, no sería su objetivo prioritario. El paisaje urbano tiene una dimensión ecológica. Antes no la tenía, pero en el momento actual ya hemos descubierto que lo que se ha estado hablando aquí, la naturaleza tiene que volver donde nunca debió irse, a la ciudad. Las ciudades del futuro deberán ser, el pediatra ha dicho antes que eso ocurrirá con un optimismo que le honra. Yo no soy tan optimista, yo no veo la situación así, no creo que sea inevitable el cambio, lo veo muy dudoso.
Lo que sí veo es que no hay plan B. La naturaleza está avisándonos. O entréis por aquí, o voy a tomar medidas de profilaxis urgentes contra esta psoriasis que me ha salido de la raza humana. Nos va a eliminar de forma inminente. Nos va a barrer de en medio, como ha barrido de en medio a miles de especies antes. Y probablemente alguna que otra civilización, incluso humana. Es más que probable. No es la primera vez que la naturaleza quita a la especie humana de la superficie. Después, como cualquier plaga, hemos vuelto a salir, pero nos va a eliminar de medio. Yo no veo la cosa tan clara. La dimensión ecológica, al hilo de esto del paisaje urbano, sería ese: volver a introducir la naturaleza de la que nunca debimos huir, e introducirla en las ciudades. Las ciudades del futuro deberán ser más campo que ciudad. En la ciudad del futuro deberá incardinarse la construcción humana con la granja, con nódulos de producción alimentaria. Cada edificio deberá producir las hortalizas que consuma. Así. Si no se pueden comer manzanas en enero, pues no se comerán manzanas en enero, así de sencillo. Se comerá lo que enero produzca en ese edificio. No se deberá transportar comida para que unos cuantos privilegiados puedan comer cerezas en febrero en Sydney, Australia. Eso no se podrá hacer. La dimensión ecológica es una dimensión importante del paisaje urbano hoy en día, pero tampoco es su función principal. El paisaje urbano, desgraciadamente, como tantos otros conceptos importantes, ha adquirido una dimensión política, como le ha pasado a la cultura. Una dimensión política que lo convierte en un instrumento. En fin, los parques y jardines públicos se inauguran y luego no se mantienen. Se inauguran simplemente como un regalo que se le hace a la ciudadanía, cuando es una obligación de cualquier corporación local. Los parques y jardines, los espacios públicos, el paisaje urbano es una obligación, es el motor principal, es la razón de ser de un ayuntamiento. No es un premio o un regalo. Se inaugura una plaza en un ayuntamiento que no tiene ni un 0,005% de zonas verdes, y se inaugura una plaza como el que está haciendo un regalo, como si lo estuviera pagando el político. Ah, mira, os regalo un parque, pero se lo están pagando los ciudadanos, y deberían tener una superficie 5.000 veces mayor y mantenida y cuidada debidamente. Bien, obviamente no hace falta decir que la dimensión política no es tampoco un objetivo del paisaje urbano. Y por fin llegamos a la cuarta y más importante dimensión de todas, que es la dimensión de salud pública. Ya se ha hablado de esto aquí hace un rato. En virtud del cambio climático que estamos sufriendo, esta dimensión de salud pública sí que es, además de una dimensión, una faceta del paisaje urbano, es un objetivo prioritario. Los ensayos científicos, ciñéndonos al plano práctico, científico y mensurable, los ensayos científicos demuestran que en dos calles paralelas, una sin árboles y otra con ellos, puede haber en pleno verano temperaturas de hasta 9 grados más bajas en una calle con árboles. Eso se ha llegado a medir concretamente en un estudio que la doctora María Silvia Carponi, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Entre Ríos, en Argentina, lo ha hecho. Es un estudio científico que está en Internet, constatado y más que comprobado. 9 grados de diferencia en una mañana de verano. Los árboles y las zonas verdes procuran sombra y oxígeno, absorben el dióxido de carbono, reducen la contaminación del aire por partículas, reteniendo hollín, polvo y gérmenes en sus hojas, termorregulan el clima, modifican la temperatura, el viento, la humedad y la evapotranspiración, reducen la velocidad y el volumen de la lluvia, controlan el flujo de agua y previenen inundaciones, reducen la contaminación visual, regulan la luz artificial y la natural, reducen la contaminación acústica, amortiguan los sonidos. Podríamos seguir así una hora leyendo las funciones del arbolado y de las zonas verdes. Esto ya estamos todos cansados de oírlo y el problema es llevarlo a la práctica. Y no se puede llevar a la práctica porque, como ya he dicho antes, en España el paisajismo no está reconocido y donde tendría que estar un paisajista planificando hay una persona que es especialista en adoquinar el suelo. ¿Y qué hace? Donde tendríamos que estar obteniendo todos estos beneficios que he dicho antes, se construye una inmensa placa de hormigón que absorbe el calor del sol veraniego durante el día y lo radia en el centro de la ciudad durante la noche.
en una noche de agosto, que la temperatura es de 23 grados, pues tienes un radiador que te la sube a 27. Ahora quisiera transmitir alguna idea directamente relacionada con el objeto de la jornada. Cuando se aborda un problema de este tipo, nos centramos en alternativas. De hecho, la jornada se llama así, alternativas a los herbicidas. Bueno, esto me recuerda un poco a un despropósito que se dio aquí en este país, bueno, y en muchos países del mundo. Hace unas décadas, los depredadores de la fauna, o sea, las aves rapaces, el lobo, el zorro, se consideraban alimañas. No tenían ni siquiera la consideración de animal. Alimaña, o sea, algo a erradicar. Y el gobierno pagaba un precio por cada animal abatido. Si en aquel momento esa era la era antes de la eclosión de la ecología, de la conciencia ecológica, antes de que apareciera Félix Rodríguez de la Fuente, que una sola persona cambió la mentalidad de un país entero. Antes de eso, si en aquel momento a alguien se le hubiera planteado la insensatez que era abatir los depredadores del medio natural, era impensable porque nadie sabía lo que era el medio natural, no había formación en ecología, nadie sabía lo que era el equilibrio natural, en fin. Pero pongámonos en el caso, alguien se hubiera planteado, esto no puede hacerse así. ¿Por qué? Pues no puede hacerse así, hay que buscar una alternativa a la forma de matar a las alimañas, porque se está haciendo con perdigones de plomo y estamos contaminando el ambiente. Vamos a ver si hay una alternativa. A ver, podríamos matarlos, por ejemplo, de aburrimiento, obligándoles a ver el telediario. A mí esto de las alternativas a los herbicidas me recuerda un poco eso. O sea, el problema es que la hierba hay que matarla como sea. O sea, los herbicidas ya hemos descubierto que provocan cáncer. No, bueno, pues vamos a matarla pues con un radiador que las queme. La hierba no hay que matarla. No hay que buscar alternativas a los herbicidas. Hay que buscar alternativas al espacio público. La hierba forma parte del ecosistema. Si ya sabemos, ya somos conscientes en el momento actual de que el medio natural tiene que entrar en la ciudad, el paisaje urbano tiene que acoger corredores ecológicos, cauces por donde discurre la fauna. ¿Qué sentido tiene hablar de eliminación de hierba? Hombre, evidentemente, siempre va a haber un bordillo donde hay que quitar alguna hierba, en fin, pero creo que con el nivel de paro de este país, que se contrate la gente que sea necesaria y que por forma mecánica a mano se quite. Yo, como paisajista, creo que no hay que buscar alternativas a los herbicidas, hay que buscar alternativas al modelo económico, al modelo de planificación, al modelo de sociedad, al modelo de educación. Hay cosas mucho más importantes para la vida, para nuestra sociedad, que tienen que ser reemplazadas ya. No los herbicidas sí, por supuesto, pero los herbicidas y la azada lo que hay que hacer es planificar el paisaje urbano de forma que la hierba tapice, como yo había preparado una foto, pero es que ya hemos puesto fotos así, el ponente anterior lo ha puesto. Simplemente las hierbas autóctonas, hacerlas crecer. Los espacios públicos tienen que estar diseñados y concebidos de forma que no haya obstáculos, que eso es una obsesión nacional y murciana. O sea, tiene que haber 5 millones de bordillos entre la calzada y el tronco de la morera, que hay a 3 metros de calzada. Hay 7 alturas distintas, una acera de una clase, una pista de hormigón. Todo eso debe desaparecer de en medio. Solo tiene que haber entre la calzada y el primer árbol espacio libre para que la hierba, donde no hay césped o donde no hay arbustos, que la hierba crezca libremente. Se siega, como en los países que nos llevan muchísima ventaja, hace ya siglos que las praderas se siegan, que no hay césped, que en Alemania no hay césped, que en Inglaterra no hay césped, que lo que son praderas. Son praderas. Después de siglos de gestionarlas como Dios manda, de segar la hierba cuando hay que segarla, pues hay especies de maleza que desaparecen. Esas malezas que tan desagradables a la vista que nosotros tenemos, como por ejemplo el hinojo, que sale por la orilla de la carretera, estaría controlado si las cunetas se pudieran segar, pero es que tampoco se puede. Es que vas por una carretera en Murcia y el Departamento de Carreteras de la Comunidad Autónoma las excava, hace una especie de canal absurdo para que circule el agua. Pero a ver, mendrugos, yo soy también políticamente incorrecto, soy del mismo club, pedazo de mendrugos, esto lo hacen ingenieros.
¿Para qué narices excavas eso? Es que el agua tiene que correr, porque si no inundaría la carretera. En esa carretera yo la última vez que vi llover era un crío. Ah, muy bien. Avanzas 100 metros por esa carretera donde está la cuadrilla de carreteras excavando esa cuneta, que va a hacer imposible gestionar la maleza que iba a salir, que se gestiona de la forma, ya se ha dicho aquí, se gestiona segándola, con una segadora, con una desbrozadora. Avanzo, como digo, 100 metros más para adelante y llego a una nave de estas que salen aquí como setas por el campo, porque ese es otro problema. Aquí, el que quiere hacerse una nave industrial pues, y tiene un bancal en el Quinto Pino, pues se la hace y se acabó. Ese hombre tenía una superficie de asfalto delante de su nave de 200 metros de anchura y en esa superficie de asfalto ahí acababa el canal que estaban excavando esta gente. Llegaron a ese asfalto y ahí se terminó el canal. Entonces volví para atrás y le digo al ingeniero, venga usted, explíqueme. Entonces ese agua que usted ha canalizado ahí cuando llegue aquí, ¿por dónde sale? Se queda así y me dice, pues tendrá que saltar. Digo, joder, pues déjala que salte en todo el trayecto y que la hierba que va a salir se pueda segar. El problema de la alternativa a los herbicidas en realidad es ese. El quid de la cuestión está en si la hierba hay que matarla o hay que tratarla. Creo que hay que tratarla. Un ejemplo, ya para terminar, de la locura a la que conduce la ignorancia, se ha hecho ante la falta de formación y el vivir en un sistema que nos está tratando de despojar de nuestra componente espiritual como sea, porque claro, una persona, mejor dicho, a la que le despojas de su componente espiritual, le estás arrancando de cuajo la responsabilidad, la dignidad, la capacidad de razonar, la capacidad de oponerse y rebelarse e incluso dar la vida si hace falta. Joder, la capacidad de coger todas las hachas e irnos a la puerta de donde sea y hacer a los políticos salir fuera. Es decir, se acabó el billete. Eso te lo están arrancando de cuajo. Un ejemplo, hace un año fui a Barán para un proyecto de paisaje en el Valle del Segura, cerca del pueblo. Aquel valle es precioso, el río va encajonado en unos cerros que son muy bonitos, es un paisaje espectacular. Y en un punto dado, antes de llegar al casco urbano, hace una curva de 90 grados del río, que es bastante espectacular. Y hay una pequeña área de huerta, de unos 200 metros, entre el río y esos cerros. Yo estaba subido en el cerro para tomar unas fotos, y en esa pequeña área de huerta, en una pequeña parcela que había un señor mayor, pero muy mayor, 80 años largos. Toda la parcela la tenían cubierta de zahorra compactada, como una parcela de 3.000 metros cuadrados, una parcela grande. Había la típica cabaña para hacerse el arroz el domingo y nada más. Ni un árbol, nada. No había plantado absolutamente nada. La zahorra, y la mantenían escrupulosamente aséptica, estéril, desprovista de cualquier rastro de vida. Bueno, pues ese señor mayor, para mi asombro, yo lo estaba viendo desde 200 metros de distancia, pero tenía mis prismáticos, cogió una máquina de fumigar o de sulfatar, como se dice en el medio rural, empezó a echar herbicida y no podía echársela a la espalda, no tenía la movilidad reducida, estaba encorvado, la máquina no podía con ella. Él solo hizo una serie de maniobras que le costaron un trabajo increíble, o sea, y su objetivo era, el despropósito consistía en matar las pequeñas hierbas que iban saliendo entre los guijarros de la zahorra de aquella zona. Se lo puso bajo un sol de justicia. Estuvo a punto de caerse de morro, estuvo a punto de caerse de espaldas con la máquina, no podía, pero es como si fuera lo último que tuviera que hacer, como si dijera, si me da un ataque que me dé, pero yo me las cargo como sea esta mañana. En fin, hay que echar el freno y hay que cambiar de dirección rápidamente. Gracias por su atención y eso es todo, salvo que alguien tenga alguna cuestión. Yo sobre lo que has dicho, la alternativa, yo creo que la alternativa puede ser una forma diferente, como ha dicho, de ver el paisaje. Que las malas hierbas no nos ensucian el paisaje. Lo que ensucia pues son las colillas, las cosas, la basura que tiramos. Entonces creo que una de las alternativas puede ser cambiar esa visión que tenemos de las malas hierbas y en el entorno urbano.
ya se abre si quiere alguien hacer alguna pregunta a nuestro ponente. ¿Nadie se atreve? Por aquí hay una... Elena, aquí, justamente detrás de ti. Ah, es verdad que eso. Abajo, ahí. No, la formación no. El ejercicio de la profesión. El ejercicio de la profesión de paisajista no estaba regulado en nuestro país, lo cual me parece que clama al cielo, para empezar. Y bueno, quería saber qué movimiento hay, si estamos relativamente cerca o no de conseguirlo, porque considero que los criterios que te da el ejercicio de la profesión de paisajista hace que realmente podamos cambiar el entorno y tener unos criterios más similares a lo que hablabas de... O sea, seguro que la persona que estaba haciendo aquel cauce, ¿no?, es que ni se le había ocurrido que haya otra manera de hacer las cosas. Y bueno, y eso es una de las cosas que uno aprende, ¿no? La gestión del paisaje, también con esa... Incluso no solamente desde el punto de vista estético, que es lo que todo el mundo piensa, sino ¿cómo voy a gestionar? Considero que tengo un problema en la cuneta por suciedad o por lo que sea, ¿cómo lo gestiono? ¿Haciendo un hoyo? Esa visión. Y bueno, creo que es importante realmente tener el reconocimiento oficial de la profesión y la utilidad que aporta al urbanismo. Sí. Bueno, se está trabajando activamente desde hace años para conseguir el reconocimiento. La asociación es, como se puede imaginar cualquiera, su objetivo prioritario ahora mismo es ese. En fin, el problema es que la situación política de nuestro país, en la cual no voy a venir a entrar, ni creo que sea necesario, es una situación crítica. O sea, nuestra administración está en un estado de electroencefalograma plano, completamente. Entonces, eso y muchas cuestiones más están paralizadas. Pero efectivamente, la profesión de paisajista es la que hace, es una formación holística. El paisajista tiene una formación holística que puede poner en contacto la obra pública. En fin, no es que en el mundo, en la realidad, las cosas no son dogmáticas. Como he dicho antes, las certezas absolutas conducen al error y al conflicto, pero sobre todo al error. No es que sobre el asfalto en el mundo, lo que hay que hacer es ponerle coto. Lo que no se puede hacer es que cualquier actuación pública que se haga sea asfalto. Ese es el problema. Claro, eso lo sabe el que trabaja con asfalto y trabaja con plantas y trabaja con un corredor ecológico y trabaja con una red de riego, y el que sabe, el que conoce el suelo, que es el paisajista. O bien un equipo multidisciplinar. Hombre, evidentemente, un paisajista no es como Superman. Cuando el ámbito de actuación de un proyecto es muy grande, evidentemente no trabaja una persona sola. Igual que si se va a desarrollar un plan urbano, no lo hace un arquitecto solo, lo hace un equipo compuesto por urbanistas, por geógrafos, incluso por algún sociólogo, en fin. Pero digamos que la formación del paisajista es holística, es muy amplia, y en nuestra formación se aúna la preparación técnica, la botánica, la ecología, pero también el arte, la cuestión artística, la composición, un poco de sociología, en fin. Es lo que permite poner cada cosa en su sitio, que haya una armonía y que haya un uso de los recursos y del mantenimiento, que es una cuestión muy importante también, que nunca se tiene en cuenta cuando una sociedad está en un estadio atrasado como la nuestra. Claro, no somos conscientes de que las cosas hay que mantenerlas. En España inauguramos cosas, pero después de inaugurarlas la gente se va y nadie había caído antes de inaugurar que ahí hace falta un conserje, o que hacían falta 3, y que ahí hace falta un electricista, y en fin, es que hasta edificios públicos
se inauguran y después no hay forma de mantenerlos porque ese concepto no está. El paisajista no actúa sobre algo inerte, el paisajista actúa sobre un proceso. Una actuación paisajística se va a sostener el tiempo, va a cambiar con el tiempo, el paisaje va a cambiar la sociedad y la sociedad va a cambiar el paisaje, hay una interacción. En fin, nuestra formación nos permite que la planificación del espacio humano sea sostenible. Hasta que no consigamos en España que la profesión, primero, se reconozca el ejercicio de profesión, la formación no, ya hay grados de paisaje, hay ya 3, va a haber más. Esto es inevitable que ocurra. Hasta que no se consiga que el ejercicio se regule y que los paisajistas estemos detrás de los planes de actuación, de la planificación del paisaje y de las obras públicas, pues estos problemas nuestros que tenemos tan acuciantes pues van a seguir. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, damos paso a la siguiente ponente. La presenta mi compañera Inma. Gracias.